Cuando alguien te falta al respeto, lo más común es sentir la necesidad de responder de inmediato, al mismo nivel, devolviendo el agravio o justificándote. Pero, ¿y si existiera una alternativa mucho más poderosa? Una forma de reaccionar, con sabiduría, sin levantar la voz, sin perder la compostura y, sobre todo, manteniendo tu paz interior intacta. Hoy te propongo iniciar un viaje basado en la filosofía estoica, un camino para aprender a enfrentar con fortaleza y equilibrio emocional a quienes buscan hacerte sentir menos. A lo largo de este video, descubrirás 7 enseñanzas prácticas que pueden transformar por completo tu manera de responder ante el desprecio. Cada una de ellas es una herramienta para fortalecer tu carácter y créeme, la última lección tiene el potencial de cambiarlo todo. No te vayas antes del final, porque cada paso te acerca a construir una armadura emocional sólida, una que no necesita atacar para protegerse, pero tampoco se deja herir con facilidad. Mientras avanzas conmigo en este contenido, quiero invitarte a hacer algo poderoso. Comenta abajo la frase, "Mi valor no depende de la opinión de nadie". No lo hagas solo por participar, sino porque al escribirlo estás sellando un compromiso contigo mismo. Pensarlo es útil, pero declararlo y asumirlo es transformador. Es una declaración pública de respeto hacia ti. Y no lo olvides, el respeto que mereces comienza contigo. Respira profundo, enfócate y prepárate para aprender cómo responder a las provocaciones sin perder tu esencia, sin dejar que te controlen y sin malgastar tu energía. Empecemos con la primera lección. Lección 1. No respondas con rabia. Actúa con claridad. ¿Cuántas veces has dicho algo en un momento de furia y luego te has arrepentido? ¿Recuerdas esas ocasiones en que la ira se apoderó de tus palabras, tus expresiones y tus gestos? En esos instantes, rara vez mostramos nuestra mejor versión. Por eso, el primer paso del estoicismo ante el desprecio es muy claro. No reacciones impulsivamente. Tómate un momento, respira y elige tu respuesta con plena conciencia. Los sabios estoicos enseñaban que la verdadera libertad se alcanza cuando aprendemos a no ser esclavos de nuestras emociones. Marco Aurelio, uno de los máximos exponentes del estoicismo, decía que la mejor forma de responder a una ofensa es no parecerse a quien la cometió. Esa diferencia se marca cuando decides actuar desde la razón y no desde el instinto. Cuando alguien te habla con desprecio, tu reacción natural podría ser devolver el ataque, demostrar que también sabes herir, pero caer en esa provocación es entrar en el terreno del otro. Es participar en una competencia de gritos y orgullo donde al final nadie gana. Para el pensamiento estoico, eso no es fortaleza, es derrota. La verdadera victoria es conservar el dominio sobre ti mismo. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es que entre lo que sucede y cómo respondemos existe un instante clave. En ese breve momento reside nuestra capacidad de decidir. Es ahí, en esa pequeña pausa, donde se manifiesta la conciencia. Ese segundo en el que eliges detenerte, respirar, analizar la situación y decidir que no caerás en el mismo nivel de quien intenta provocarte. Esa elección, aunque parezca mínima, cambia todo. Te saca del modo automático y te coloca en control. Ya no actúas como un reflejo emocional, sino como alguien que toma las riendas de su comportamiento. En términos prácticos, esto significa que ante un ataque verbal, no estás obligado a reaccionar de inmediato. Puedes tomarte tu tiempo, mirar con serenidad al otro y decir con firmeza que ese no es el momento para conversar, o incluso optar por el silencio, no por miedo, sino por sabiduría. Callar no siempre es ceder. A veces es la mayor muestra de fortaleza. Esa pausa que decides tomar no es huida, es autocontrol, es una declaración de respeto hacia ti mismo. Elegir tu respuesta con claridad es recordar que no necesitas ganar una discusión para reafirmar tu valor. Lo que los demás piensen o digan no define tu esencia. Lo que realmente importa es cómo eliges actuar frente a lo que ocurre. Reaccionar sin pensar
es entregar tu poder a los demás. Responder con conciencia es reclamarlo. Puede que no tengas control sobre las acciones ajenas, pero siempre puedes elegir cómo te posicionas ante ellas. Esa capacidad de actuar con intención y no por impulso es una de las mayores virtudes que promueve el pensamiento estoico. Cuando comprendes esto de verdad, descubres que mantener la calma no es debilidad, es fortaleza, es tener dominio sobre ti, sobre el momento, sobre tu energía. Y cuando logras eso, te vuelves verdaderamente firme, resiliente, inquebrantable. Lección 2. No pierdas tu voz con quien ya ha cerrado los oídos. Hay ocasiones en las que intentas explicar tu punto, razonas, argumentas con claridad, y aún así nada cambia. La persona frente a ti parece completamente cerrada, como si no tuviera intención alguna de entenderte. Entonces, te desgastas buscando las palabras correctas, esperando que algo que digas abra una puerta que en realidad ya fue cerrada desde dentro. Aquí entra la segunda lección que el estoicismo nos ofrece. No inviertas tu energía en discutir con quien ha decidido no escucharte. Esta filosofía nos advierte sobre el peligro de malgastar nuestras fuerzas. Epicteto ya lo decía, no se puede enseñar a quien no desea aprender. Lo mismo sucede en una discusión. El problema no suele ser la falta de argumentos, sino la ausencia de disposición por parte del otro. Puedes presentar datos, hablar con lógica y serenidad, pero si la otra persona está atrapada en su ego, sus prejuicios o su necesidad de tener razón, nada de lo que digas hará una diferencia. Ya no está escuchando realmente. Simplemente está esperando para responder o reafirmar sus creencias. Reconocer esto no es rendirse, es sabiduría. Es elegir cuidar tu energía y no entrar en batallas donde el resultado ya está definido. Forzar que alguien te escuche cuando ya ha cerrado completamente su mente es tan inútil como intentar hablarle al viento. Solo te desgastas y no consigues avanzar. El pensamiento estoico sugiere un enfoque más sensato, reconocer hasta dónde llega tu capacidad de influir, y cuando ese límite se alcanza, retirarte con dignidad. No se trata de rendirse, sino de preservar tu energía, tu tranquilidad y, sobre todo, tu respeto por ti mismo. Tu valor no depende de lo persuasivo que seas, sino de tu capacidad para mantenerte íntegro incluso cuando no eres comprendido. En términos prácticos, esto implica identificar cuándo una conversación se ha transformado en un muro infranqueable. Hay momentos en los que el diálogo deja de ser un intercambio respetuoso y se convierte en un enfrentamiento de egos. Ahí es cuando hace falta tener el coraje de parar, de no insistir más, de salir del conflicto con la frente en alto. No todo enfrentamiento merece tu atención, y no todo silencio es sinónimo de derrota. A veces, saber callar es el mayor acto de sabiduría. Puedes permitirte dejar a alguien hablando solo, no por desprecio, sino por claridad emocional. Si notas que no hay intención de escucha por parte del otro, quedarte es traicionarte a ti mismo, es negarte el respeto que mereces. El estoico aprende a discernir entre conversaciones que nutren y aquellas que solo desgastan. Tener la capacidad de elegir entre una y otra es una muestra de madurez emocional. Y cuando decides no discutir con alguien que no está dispuesto a escucharte, estás enviando un mensaje claro sin necesidad de palabras. No necesitas validación externa para mantenerte firme en tus principios. Esa calma con la que te retiras, en lugar de la reacción que esperan, suele ser la respuesta más poderosa. Porque cuando no entras en el juego, lo que entregas es equilibrio, y eso impacta más que cualquier argumento. Lección 3. La forma en que te tratan dice más de ellos que de ti es importante. Recordar que cuando alguien te falta al respeto, está hablando más de sí mismo que de ti. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas palabras logran afectarte más que otras? A veces una simple frase malintencionada puede quedarse rondando en tu mente durante días, como si tuviera un peso real. Pero lo cierto es que las palabras solo duelen en la medida en que tú les otorgas poder. Epicteto enseñaba que no son los hechos los que nos hieren, sino el juicio que hacemos sobre ellos.
Y en esa idea reside una de las verdades más profundas del estoicismo. Tú decides qué te afecta y qué no. Cuando alguien actúa con desprecio o grosería, en realidad está exponiendo sus propios conflictos, frustraciones o carencias internas. Su actitud es un espejo de su mundo interior, no una evaluación objetiva de tu valor. Es habitual tomar los ataques como algo personal. Te preguntas, ¿qué hice para merecer este trato? Pero ahí es donde está el error. Al cuestionarte desde esa perspectiva, sin darte cuenta, le estás cediendo al otro el control sobre tu autoestima. El verdadero estoico jamás asume como propio el mal comportamiento de los demás. Tiene claro que las acciones ajenas son reflejo exclusivo de quien las comete. Si alguien actúa con impaciencia, grosería o desprecio, lo que está revelando es el desorden de su mundo interior, no el valor de la persona que recibe ese trato. No hay necesidad de absorber ese comportamiento como si fuera una verdad sobre ti en la práctica. Esto implica observar con perspectiva emocional. Ante una ofensa, en lugar de tomarla como algo personal, puedes detenerte y pensar, ¿qué revela esto de la otra persona? ¿Y por qué debería yo cargar con su malestar? Ese tipo de reflexión no solo libera, también fortalece. Dejas de ser una esponja que absorbe emociones ajenas y te conviertes en un filtro. Te quedas solo con lo que realmente aporta algo. Lo demás simplemente lo dejas pasar. Y cuando comprendes que la falta de respeto es más una proyección del otro que una evaluación de ti, desaparece también el deseo de vengarte. Ya no necesitas responder con agresión porque has dejado de sentirte atacado. No necesitas demostrarle nada a nadie. Tu verdadera protección no viene de devolver el golpe, sino de tener claridad sobre quién eres. Aquí es donde esta enseñanza se vuelve realmente poderosa. Te libera de la necesidad de buscar aprobación. Empiezas a actuar desde tus propios principios, sin reaccionar ante cada comentario negativo. Es como si comenzaras a forjar una armadura invisible, hecha de discernimiento y autocontrol. Las palabras, miradas o actitudes desagradables pueden seguir apareciendo, pero tú ya no tiemblas ante ellas. Nunca olvides esto. La forma en que una persona te trata es un reflejo de su mundo interior. Tu reacción, en cambio, es un espejo de tu propio carácter. Y ahí está la esencia del estoicismo, no en controlar a los demás, sino en ejercer dominio sobre ti mismo. Lección 4. Marca tus límites con claridad. Sin caer en la agresividad, ser una persona serena no significa permitirlo todo. Tener autocontrol no es sinónimo de quedarse en silencio. Y procurar la paz no implica tolerar lo inaceptable. Esta lección estoica nos invita a encontrar un punto de equilibrio crucial. Establecer límites con claridad, firmeza y respeto, sin necesidad de levantar la voz o recurrir a la hostilidad. Quien no define con claridad hasta dónde llega su espacio, termina siendo invadido por los excesos de los demás. El respeto no se exige mediante gritos, se cultiva a través de acciones coherentes y posturas firmes. Epicteto enseñaba que debemos actuar desde nuestra capacidad racional, evitando caer en reacciones emocionales extremas. Esto significa que puedes y debes hacer valer tu lugar cuando alguien sobrepasa una línea. Pero no necesitas hacerlo con ira ni con desprecio. Puedes hablar con seguridad, con firmeza en la voz y calma en la mirada. Porque quien se respeta a sí mismo no se somete al maltrato de nadie. En la práctica, establecer límites es tan simple como decir con tranquilidad: no estoy dispuesto a aceptar que me hables de esa manera. Y luego mantener esa postura con coherencia. Es cortar una conversación cuando ha perdido el respeto, es detener interrupciones constantes, rechazar invasiones emocionales o chantajes disfrazados de preocupación. Imponer límites no es ser rudo, es ser claro. No es una amenaza, es una afirmación de quién eres y de lo que no estás dispuesto a permitir. Y hacerlo sin perder la compostura es uno de los actos más poderosos de amor propio. No necesitas justificar cada límite que pongas. Basta con ser coherente y, sobre todo, constante. El estoico comprende que defenderse con racionalidad y firmeza no es un acto de agresión, sino una señal clara de madurez.
Callar ante una injusticia por temor a parecer rudo no es diplomacia, es abandono personal. Y el estoicismo justamente promueve lo contrario: presencia, integridad y conexión con uno mismo. Marco Aurelio decía que debemos actuar guiados por lo justo, no por la búsqueda de aprobación. Y eso implica valentía, el valor de incomodar cuando es necesario, de sostenerse en lo correcto aunque no sea popular, de ser auténtico, incluso si eso desagrada a otros. Es importante entender que establecer límites no tiene como objetivo transformar a los demás, sino modificar tu propia actitud ante sus comportamientos. Se trata de decidir que ya no vas a tolerar aquello que atenta contra tus valores. Y cuando lo haces con claridad y respeto, muchas veces la otra persona se detiene, no por temor, sino porque reconoce que está ante alguien que se respeta a sí mismo. Si te cuesta decir no, empieza poco a poco. Rechaza planes que te agotan. Di que no a tareas que te abruman. Aléjate de conversaciones que te hieren. Cada decisión así fortalece tu carácter. Y cuanto más sólida es tu base interior, menos dispuesto estás a aceptar tratos que te disminuyen. Lección 5. No mendigues consideración. Cultiva el autorrespeto. Pocas cosas agotan tanto como intentar ganarse la estima de alguien que ya decidió no ofrecerla. Buscar ser valorado por quien no muestra interés genuino solo genera un ciclo de dolor silencioso. Muchas personas se esfuerzan, se adaptan, se callan, se entregan esperando que ese sacrificio sea suficiente para recibir atención o afecto. Pero eso solo las aleja de sí mismas. El estoicismo enseña que lo que escapa a nuestro control debe ser enfrentado con desapego racional. Y una de esas cosas es la opinión que otros tienen sobre nosotros. Epicteto advertía que al depender del juicio ajeno para sentirnos en paz, nos convertimos en esclavos emocionales. Necesitar validación externa para sentirte completo es entregarle al otro el control de tu bienestar. Y pocas cosas debilitan tanto como eso: depender de la mirada de otro para recordar tu valor. El verdadero autorrespeto nace cuando comprendes que no necesitas ser aceptado para ser valioso. Es actuar desde tus principios, aunque nadie lo reconozca. Es saber que el silencio de alguien no borra tu voz, ni la frialdad de otro congela tu esencia. El estoico no busca ser admirado, busca ser coherente. Y, paradójicamente, esa coherencia es la que genera el respeto más auténtico. Un respeto que no se pide, que no se mendiga, sino que emana naturalmente de la firmeza interior. En lo cotidiano, esto implica dejar de perseguir a quien te ignora, no por orgullo, sino por dignidad. Si alguien no responde tu mensaje, no insistes con reclamos. Tu valor no depende de su atención. Si alguien te responde con indiferencia, no insistas en quedarte. Simplemente te retiras. Y ese acto no es una huida, sino una afirmación silenciosa de tu valor. Es como decir: puedo estar conmigo mismo y eso basta. Este principio también aplica a los entornos donde debes demostrar tu valor constantemente. Si te encuentras en una relación, un trabajo o un grupo donde sientes que siempre tienes que justificar por qué mereces estar ahí, quizá el problema no seas tú, sino el lugar. El estoicismo invita a cuestionarte: ¿estoy viviendo de acuerdo con mi naturaleza racional y virtuosa? ¿O estoy desgastándome en espacios que me apagan? Cultivar el autorrespeto es un ejercicio diario. Comienza con pequeñas decisiones. Decir no a lo que te minimiza, alejarte de quien te resta fuerza y dejar de entregarte emocionalmente a quienes no te cuidan. A medida que fortaleces tu respeto por ti mismo, también crece tu claridad para poner límites. Con el tiempo, el vacío que deja quien no te valoraba se convierte en un espacio sagrado, disponible para lo que sí está a tu altura. Sexta lección. Rodéate de quien te fortalece, no de quien te debilita. Las personas con las que compartes tu vida tienen un impacto profundo en tu crecimiento. No solo te influyen, moldean tus pensamientos, tu forma de actuar y hasta cómo te percibes. Marco Aurelio advertía que deberíamos mantenernos cerca de quienes nos ayudan a ser mejores
y alejarnos de quienes corrompen nuestra alma. Esto no quiere decir que debas rechazar a todo aquel que piense distinto o vivir en una burbuja. Significa asumir la responsabilidad de cuidar tu espacio mental y emocional, eligiendo con conciencia a quién le das acceso a tu energía, tus ideas y tu vulnerabilidad. Personas excesivamente negativas, críticas, que viven juzgando o compitiendo, pueden desgastarte sin que lo notes. No te derriban de golpe, pero son como un viento en contra constante que poco a poco te desvía hasta que olvidas tu rumbo. El estoico entiende que cuidar la mente también implica revisar las relaciones que permite conservar. En la práctica, esto exige una mirada honesta. ¿Quiénes te inspiran a ser más fuerte, más sabio, más en paz? ¿Y quiénes te dejan agotado, confundido o con menos autoestima después de cada encuentro? Reconocer esa diferencia es el primer paso. El siguiente es tener el valor de actuar en consecuencia. A veces, eso implica poner límites a amistades antiguas, reducir el contacto con familiares tóxicos o cerrar capítulos que ya no tienen equilibrio. No se trata de frialdad, sino de madurez emocional. Rodéate de personas que te eleven, que compartan ideas constructivas, que sepan escuchar y también corregirte con respeto. Esas personas no solo son buena compañía, son cimientos de tu crecimiento. El estoicismo valora vínculos basados en virtud, razón y respeto mutuo. Son escasos, sí, pero existen. Solo necesitas estar dispuesto a ser también alguien que fortalece a los demás, ofreciendo aquello que deseas recibir. No lo olvides. Elegir con quién compartes tu tiempo es, en gran medida, decidir en quién te estás convirtiendo. Si deseas desarrollar serenidad, sabiduría y coraje, camina junto a quienes también persiguen eso. No aceptes cualquier compañía por miedo a la soledad. Hay una soledad que fortalece más que una compañía que intoxica. Hemos llegado a la lección final, y quizá la más esencial. Vuélvete inquebrantable. Esto no implica volverse frío o emocionalmente distante, sino desarrollar una fortaleza interior tranquila y firme, que te sostenga aun cuando el mundo exterior intente desestabilizarte. Para los estoicos, el verdadero poder no reside en controlar a los demás, sino en gobernarse a uno mismo. Marco Aurelio, siendo emperador de Roma, escribió que la verdadera paz no se encuentra en lo que ocurre fuera, sino en la capacidad de mantener el alma serena en medio del caos. Él entendía que el mundo es incierto, que la decepción es parte de la vida y que no siempre podemos controlar lo que nos rodea. Pero también sabía que existe un espacio inviolable dentro de nosotros, una mente entrenada, una conciencia en calma, un corazón en armonía. Ese lugar interior es tu refugio y requiere disciplina para ser construido. Ser inquebrantable no significa no sufrir, sino no permitir que el dolor te destruya. Es saber que un insulto no define tu valía, que un error no te hunde en culpa, sino que te enseña. Es comprender que la dignidad, el respeto y el valor que tienes solo pueden ser arrebatados si tú decides cederlos, y el estoico no los entrega. Observa, respira y elige cómo responder. Fortalecer tu mundo interior es trabajar en lo invisible, tus principios, tus valores, tu capacidad de actuar con conciencia. Es darte momentos de silencio para escucharte, leer no solo para saber más, sino para comprenderte mejor. Es rodearte de personas que te nutran y cuidar de tu mente como si fuera un espacio sagrado. En lo cotidiano, se construye con pequeños actos, una reflexión diaria, una lectura que te inspire, una conversación que te eleve, un no que te libere. Incluso puede ser tan simple como, ante un contratiempo, decidir no quejarte y, en cambio, respirar profundo y actuar con claridad. Con cada una de esas decisiones, notarás que ya no te caes con tanta facilidad, que los ataques te afectan menos, no porque hayan desaparecido, sino porque ya no reaccionas igual. Y aunque vuelvan, porque volverán, estarás listo. Esta lección sostiene a todas las demás, porque en definitiva, la única defensa verdadera
Contra la inestabilidad, el desprecio o la negatividad del mundo, es un alma bien edificada. Volverse inquebrantable no es cerrarse, es tener claridad. Y esa claridad no solo transforma tu forma de vivir, también transforma el tipo de mundo que empiezas a construir a tu alrededor. Si llegaste hasta aquí, quiero reconocerte sinceramente. Eso significa que no estás viendo cualquier contenido. Estás buscando crecimiento, conocimiento y herramientas para fortalecerte internamente. Y solo ese paso ya te diferencia de muchos. Ahora dime, ¿cuál de todas estas enseñanzas resonó más contigo? ¿Cuál sientes que necesitas aplicar con más urgencia en tu vida? Y si no sabes qué decir todavía, puedes simplemente escribir: gracias. Así sabré que llegaste hasta el final y que este mensaje tuvo sentido para ti. Si aún no estás suscrito, aprovecha para hacerlo y activar la campanita. Aquí compartimos cada día reflexiones basadas en la sabiduría estoica para ayudarte a vivir con más claridad, equilibrio y propósito. Al terminar este video, te dejo 2 contenidos más con ideas que pueden seguir fortaleciendo tu interior. Te invito a verlos y a seguir este camino de transformación. Tu evolución ya ha comenzado.